Bueno, hoy vamos a ver el tema volumetrías ácido-base en sistemas complejos en medio acuoso. Ustedes ya vieron las volumetrías de neutralización en Analítica 1 y ahora completamos este tipo de volumetrías analizando sistemas complejos que ya vamos a ver cuáles son. Ubicamos el tema en el mapa conceptual de la materia. En clases anteriores ya se ha desarrollado estadística química, apuntando solamente a la estadística descriptiva, y hemos dejado la inferencia estadística para verla más adelante junto a las técnicas instrumentales. En la clase de hoy comenzamos con volumetría de neutralización, álcali y ácidi, eso ya lo conocen, en medio acuoso, que corresponde a la unidad 2A del programa. Bueno, las curvas de neutralización que ustedes ya han visto en Analítica 1 son estas tres. La de ácido fuerte, base fuerte, este es el caso que han estudiado, el de ácido débil, base fuerte, acético hidróxido, y ácido fuerte, base débil, clorhídrico con amoníaco. Bueno, repasamos las curvas de neutralización para bases débiles y para ácidos débiles. Aquí a la izquierda, ustedes ven curvas de neutralización de diferentes bases débiles que son valoradas con ácido clorhídrico 0,1 molar. Ustedes deben haber manejado, como vamos a hacer también aquí, con normalidades, no molaridades, pero en el caso de ácidos monopróticos es lo mismo. O sea que acá podemos decir que se representa el pH en función del volumen del valorante, que es ácido clorhídrico estandarizado, 0 en el orden de 0,1 normal. Bueno, y acá ¿qué se observa? Que a medida que la Kb, que es la constante de disociación de la base, es más chica, o sea, vamos viendo que acá el exponente negativo se hace más grande, el salto de pH es menor. Por ejemplo, aquí con este, que es un valor de Kb de 10 a la menos 9, lo que estoy señalando es un salto de pH menor que si es una base con una Kb de 10 a la menos 3, el salto es más definido. Para realizar valoraciones directas, recordemos que conviene que la K sea menor o igual a 10 a la menos 8, si no ya es muy débil y no queda el salto definido. Lo mismo vemos aquí a la derecha, la representación del pH en función de mililitros de valorante hidróxido de sodio 0,1 normal, que es lo mismo que 0,1 molar porque tiene un solo grupo OH, y vemos las curvas de neutralización para ácidos con diferentes valores de Ka. Ácidos más fuertes y hacia arriba la Ka disminuye, se hacen más débiles. Y pasa lo mismo que en el caso de las bases. Fíjense el salto bien definido cuando la Ka es mayor con respecto a esta curva que corresponde a un ácido con una Ka menor. Bueno, y yo les había dicho que veíamos las volumetrías en sistemas complejos. ¿Cuáles van a ser estos que llamamos sistemas complejos? Una base o un ácido que tiene dos o más grupos funcionales básicos o ácidos. Y vamos a estudiar solamente dos casos. El del carbonato de sodio, que es lo que vamos a desarrollar en esta clase, y el caso del ácido fosfórico, que lo van a ver en la próxima clase. También vamos a estudiar las mezclas de dos ácidos o dos bases de diferentes fuerzas. Y tienen el caso del carbonato hidróxido, que esto van a hacer en el laboratorio, y el caso del carbonato hidrógeno-carbonato como mezclas alcalinas. Y vamos a ver solamente una mezcla ácida del ácido fosfórico con algún ácido fuerte como clorhídrico nítrico. Y también vamos a desarrollar el caso de sustancias anfóteras.
y son estos 4 ejemplos: el hidrógeno fosfato, el hidrógeno carbonato y aminoácidos como compuestos orgánicos. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar la curva de valoración de una base polifuncional, caso del carbonato de sodio. Para esto tomamos en cuenta que en un Erlenmeyer hay un dado volumen de un carbonato de sodio en el orden de 0,1 normal. En la bureta le agregamos ácido clorhídrico estandarizado, y entonces la reacción primera que se produce, la primera neutralización, es del carbonato. Al agregar el ácido pasa a hidrógeno carbonato, y si se sigue agregando ácido, el hidrógeno carbonato se neutraliza a ácido carbónico, que ustedes ya saben que se descompone. Entonces, en este caso, la curva de valoración, ustedes van a ver que tiene 2 inflexiones. Aquí marco la primera y esta es la segunda, o sea, hay 2 puntos de equivalencia. Para ver el primer punto de equivalencia se utiliza indicadores de pH alto. Aquí corresponde a la primera reacción. Y para hacer una neutralización total, o sea que el carbonato reaccione con 2 moles de ácidos hasta ácido carbónico, o sea, vemos el segundo punto de equivalencia, se usa un indicador de pH bajo, como está puesto acá, rojo de metilo, o podría ser verde de bromocresol. Entonces, vamos a calcular el pH para estos 6 puntos principales de la curva que están marcados. Para eso consideramos que hemos puesto un volumen de 25 mililitros del carbonato de sodio 0,1 normal, y a esta le agregamos ácido clorhídrico 0,1 normal. Entonces, ¿qué pasa en el punto 1? En el punto 1 no se agregó nada de ácido todavía, es el pH inicial, en donde hay solamente carbonato de sodio 0,1 normal. O sea, los T son los mililitros, podría llamarse B, nosotros le llamamos T para diferenciar de otros volúmenes. Este T es lo que se lee en la bureta. O sea, T 0 mililitros, no se agregó nada de ácido clorhídrico. ¿Cómo se calcula ese pH inicial? Y bueno, me fijo qué sustancia tengo. Esta es una sal que proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y del ácido carbónico, que es un ácido débil. O sea que en agua se hidroliza y da un pH, ¿cómo sería? Básico, porque el fuerte es el sodio. Entonces, la fórmula para calcular el pH, aquí ya no hacemos deducciones, eso ustedes ya lo han estudiado, tienen que saber directamente cuál es la fórmula que se aplica. Entonces, el pH es el pK water, que era 14, si se acuerdan. Después viene el pK2, eso sale de la segunda disociación del ácido carbónico. Acá abajo les dejo puesta la primera disociación del carbónico con su Ka1 y su pK1, y la segunda disociación con su pK2. Usamos directamente los pK, o sea que acá iría 10,30. Más el logaritmo de la concentración. A eso no hay que olvidar que se usan molaridades. En general, en los problemas se les pone normalidades, que es lo que comúnmente se maneja en el laboratorio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es transformar esta normalidad dividiéndola en 2, porque son 2 los hidrógenos reemplazados, para obtener la molaridad. Entonces me quedaría 0,05 molar. Reemplazando en la fórmula, ustedes obtienen un pH inicial de 11,50, o sea, lo que correspondería a este punto. Ahora pasamos al segundo punto. O sea, antes de llegar al punto de equivalencia. En ese caso, planteamos la reacción, la primera que se produce, y vemos que el carbonato pasa a hidrógeno carbonato. Entonces, ¿qué se ha formado ahí? ¿Qué es esto? Es un buffer. Eso sí han estudiado ustedes. Entonces, la expresión para calcular el pH para un buffer
es esta que tienen aquí, en donde tienen que poner el pK correspondiente, o sea, en donde el equilibrio en donde estén estas dos especies. Volvemos aquí y las buscamos y vemos que es el pK2 el que va en la fórmula. Y el logaritmo de esta relación del carbonato sobre la especie más ácida, el hidrógeno carbonato. Y lo mismo que el caso anterior, lo que se pone son molaridades, o sea, milimoles por mililitro. Entonces, supongamos que se agregan 5 mililitros. Tenemos que hacer el cálculo para ver cuánto se formó de hidrógeno carbonato y cuánto queda de carbonato. Para eso hacemos este cálculo. Decimos, de carbonato en el Erlenmeyer había 25 mililitros de una concentración 0,05 molar, o sea, volumen por molaridad da el número de milimoles, que sería 1,25. Le hemos agregado 5 mililitros del ácido 0,1 molar, que es lo mismo que 0,1 normal, y da 0,5 milimoles. Observando estos valores vemos que el ácido en este momento es el reactivo limitante, o sea, es la mínima cantidad, que es la que se forma del producto. Se acaba el ácido y acá todavía me queda 0,75 que resulta de restar al 1,25 los 0,5 que se han ido para formar el producto. Entonces, de carbonato tenemos 0,75 milimoles, de hidrógeno carbonato 0,5 milimoles, pero hemos dicho que acá va la molaridad, o sea, hay que dividir en el volumen total esos milimoles. Y el volumen total es 25 que tengo del Erlenmeyer más los 5 que agregué desde la bureta, son 30 mililitros. Entonces reemplazamos, la pK2 es 1030 y acá tienen la concentración que queda de carbonato y la concentración que se ha formado de hidrógeno carbonato. Y en este momento sería bueno aclarar, fíjense que cada vez que ustedes tengan la fórmula de Buffer, van a tener arriba y abajo el volumen y que siempre va a ser igual. Entonces, en estos casos se puede poner directamente los milimoles y obviar los volúmenes. Obteniendo este cálculo, tengo un pH de 10,48. Entonces, piensen que es lógico. Empiezo con una sal que da en una solución acuosa un pH alcalino. Al agregarle el ácido clorhídrico, ese pH que le tiene que pasar baja. Entonces eso también es importante que tengan en cuenta cuando hacen un cálculo si el pH que obtienen es lógico. Si acá yo hubiera obtenido 6,80, por ejemplo, diría no, está muy bajo para ser antes del punto de equivalencia y probablemente es porque acá he puesto la K que no correspondía. Seguimos. El tercer caso es justo en el primer punto de equivalencia, o sea, al carbonato le agrego una cantidad estequiométrica de ácido, reaccionan justo y todo se transforma a hidrógeno carbonato. El hidrógeno carbonato es una sal que viene de un ácido poliprótico, el ácido carbónico, parcialmente sustituida, porque es un hidrógeno carbonato de sodio en este caso. Vamos a usar esta fórmula reducida directamente, pH pK1 más pK2 sobre 2, son estos valores, 6,40 más 10,30, para el pH en el primer punto de equivalencia. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos directamente el valor de pH. Fíjense que va a estar cerca de 8. Ahora, vamos a tomar como ejemplo que se agreguen 12,50 para ver que lleguemos a ese primer punto. Siempre empiezo con 25,005 molar, que es lo que tengo en el Erlenmeyer. Esto es 1,25 milimoles. Y le agrego 12,5 del 0,1 molar del ácido clorhídrico. Insisto, acá siempre con molaridades. Justo tengo 1,25, entonces reaccionan completamente. Ahora, este valor no se lo usa para nada en la fórmula, es simplemente para ubicarse que están en el primer punto. En la fórmula depende la resumida solamente de los valores de K.
Entonces siempre va a ser en el primer punto de equivalencia un pH de 8,35 que tomamos que es el pH del bicarbonato de sodio. Seguimos agregando ácido clorhídrico. Entonces ahora estamos en el punto 4, entre el primer y el segundo punto de equivalencia. ¿Qué pasa? Al bicarbonato le agregamos ácido y ahí se forma el ácido carbónico. ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Un buffer. Entonces se aplica la fórmula de buffer. Pero ahora estas especies, el ácido carbónico y el bicarbonato, si ustedes se fijan, están en el primer equilibrio. O sea que tengo que usar pK1, 640K, y aquí la relación de concentraciones. Entonces, para ejemplificar con números, suponemos que agregamos 15 mililitros del ácido. A los 1,25 milimoles del carbonato se le agrega 1,5 milimoles del ácido. Aquí pasa el carbonato a ser el reactivo limitante. Es el que está en menor cantidad. Ese es el que forma, esa cantidad se forma del hidrógeno carbonato y queda de ácido el 1,5 menos 1,25 que ha reaccionado. O sea, quedan 0,25 milimoles. ¿Y qué pasa con este exceso? Y bueno, va a seguir reaccionando con el hidrógeno carbonato. ¿Cuánto tengo de hidrógeno carbonato? 1,25 milimoles. Le agrego 0,25 milimoles del ácido, que es lo que me sobraba acá. Entonces, continúa a ácido carbónico, que es lo que veíamos en esta reacción primera que les puse. 0,25 es la menor cantidad, es lo que se forma del producto, y acá me queda 1,25 menos los 0,25 que han reaccionado, queda 1 milimol. Entonces aquí tengo el buffer formado y puedo reemplazar el hidrógeno carbonato, que es 1, y el ácido carbónico, que es 0,25. Si pongo concentraciones, tendré que dividir en el volumen, que es 25 más 15. Son 40 mililitros. Entonces acá se los sigo poniendo. Ya en algún momento ustedes pueden obviar de poner el volumen arriba y abajo. 1 en 0,25. Y entonces tienen un pH 7, que es más o menos lo que es esperable para el punto 4. En el punto 5 ya estamos en el segundo punto de equivalencia. O sea, el carbonato ha reaccionado con el doble de moles de ácido para formar el ácido carbónico, que es un ácido débil. Entonces, la expresión para el pH es esta que tienen acá. Acá siempre va a ir el pK1, porque es el ácido el que se disocia, y el logaritmo de la concentración de nuevo. Acá es muy importante que recuerden que es la molaridad, o sea, el número de milimoles dividido en el volumen. Por ejemplo, es el caso de que agregamos 25 mililitros. Teníamos 1,25 milimoles del carbonato. Si yo agrego 25 de una 0,1 molar de ácido clorhídrico, me da 2,5 milimoles, o sea, justo el doble. Acá está desglosado. Si ustedes se animan, pueden pasar directamente al ácido carbónico, o si no, hacerlo como está aquí, poner el 1,25 que es el reactivo limitante, más lo que queda de este es 1,25, después reaccionan el 1,25 del hidrógeno carbonato con el 1,25 del ácido clorhídrico y da 1,25 milimoles del ácido carbónico. Entonces, la concentración que va aquí será los 1,25 dividido en el volumen total, que es 50. Suman esto más esto. Aquí sí, a no olvidarse que van el número de milimoles dividido en el volumen total. Y que me da un pH ácido, es lógico. Sigo agregando más cantidad de ácido clorhídrico, baja el pH. Más o menos, ¿ven? Es lo que marca en el gráfico. Bueno, ¿y qué pasa si sigo agregando ácido clorhídrico? O sea, estamos ya en este último punto. En este caso, estoy agregando
exceso de ácido clorhídrico. Entonces el pH se calcula con la fórmula de un ácido fuerte. Tengo que ver cuánto es ese exceso. O sea, por ejemplo, que agreguemos 26 mililitros. Nosotros acabamos de ver que con 25 mililitros llegábamos al primer punto de equivalencia. O sea, tenemos 1 mililitro del ácido en exceso. Se puede hacer este cálculo. Decir, si yo tenía 1,25 milimoles en el Erlenmeyer, con 2,50, o sea, con el doble, neutralizo. Ven, acá tienen acá le hemos hecho solo una sola reacción. El doble de milimoles, o sea, con 2,50. Necesito yo para que reaccione y forme ácido carbónico. Entonces, si yo le agrego 26 mililitros de una 0,1, tengo 2,60 o 2,6. Le resto los 2,5 que necesito para que reaccionen con los 1,25 y formen y llegue hasta ácido carbónico. Entonces me queda 0,1 milimol. Calculo la concentración dividiendo ese 0,1 en el volumen total, que son los 25 más los 26, y el pH es el logaritmo negativo de esta concentración. Bueno, y entonces, aquí tienen un resumen de todas las fórmulas que son las que tienen que tener presente cuando vayan a hacer un problema. Primero hay que ubicarse en qué punto de la curva están y qué fórmula de pH hay que aplicar. Si a mí me pide un pH inicial, o sea que tenga yo solamente la sal, aplico la fórmula de la hidrólisis de la sal. Me acuerdo que este es el pK2 y que aquí tiene que ir molaridad. Si en cambio estoy en este buffer antes del primer punto de equivalencia, tendré que usar esta expresión poniendo la pK2, que es donde están las especies carbonato, hidrógeno, carbonato, y en esta relación es el caso en que puedo poner directamente número de milimoles sin poner el volumen. Lo mismo me va a pasar con el caso de este buffer entre el primero y el segundo. Lo único que aquí va la pK1 por las especies y acá puedo poner directo milimoles. Si estoy en el primer punto de equivalencia o directamente me piden que calcule el pH del bicarbonato, uso la expresión de pK1 más pK2 sobre 2 sin que interfiera la concentración. Si ya estoy en el segundo punto de equivalencia o directamente me piden que calcule el pH de una solución así de ácido carbónico, aplico la fórmula de ácido débil. Acá sí tengo que calcular la concentración en milimoles sobre volumen. Y finalmente, si tengo exceso de ácido clorhídrico, es como que tuviera una cierta concentración de un ácido fuerte, directamente es el logaritmo negativo de la concentración protón. Entonces, ustedes tienen en la página 42 del libro 3 ejercicios para aplicar esto que acabamos de aprender. Esta primera es larga, es completa, no suelen ser así. Esto es para que ustedes repasen todos los puntos. Nosotros solemos, cuando hacemos evaluaciones, tomarle puntualmente un par de puntos nada más, no toda la curva. Entonces aquí dice calcular el pH de una solución de carbonato de sodio 0,8 normal. Esa es la primera parte. Y cuando a 20 mililitros se le agregan distintos volúmenes del clorhídrico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver la concentración y digo, uy, 0,8 es normal. Y yo sé que tengo que usar molaridades, entonces tengo que dividir la normalidad en 2. Me queda una solución 0,4 molar. Y el ácido clorhídrico, que es 0,2 milmolar o normal, acá es igual, y que para los cálculos, esto es solamente para decirles, fíjense, está estandarizado, pero para los cálculos usamos el 0,2 directamente. Entonces, calcular el pH del carbonato 0,8 normal. Estos siempre se olvidan, empiezan como que directamente agregan, pero acá me dice que calcule el pH inicial. Entonces aplico la fórmula para la sal,
14, el pK2 es 10,30 y el logaritmo de la concentración molar. Y da un pH alcalino, es lógico. Ahora, en el siguiente paso, tendré que agregarle a los 20 mililitros de este carbonato 20 del clorhídrico. Entonces ahí tengo que hacer ya la reacción y ver qué cantidad se forma de cada especie. Siempre me acuerdo que el carbonato es 0,4, el ácido 0,2 molar. Entonces hago lo mismo que veíamos antes. Volumen por molaridad, 20 mililitros del carbonato de una solución 0,8 normal, viene a ser 0,4 molar. Y le agrego 20 de una 0,2. Entonces calculo los milimoles, son 8 y 4. ¿Cuánto se forma de esto? La menor cantidad, 4. Entonces esto se acaba. Y de esto quedan 4. Porque 4 se han ido. Entonces tengo el buffer. Antes del primer punto de equivalencia, aplico la fórmula conocida. Me acuerdo que estas dos especies involucran el pK2 y que acá puedo poner directamente los milimoles. Fíjense que esto me da 1, el logaritmo de 1 es 0, o sea que el pH es justo 10,30, igual al pK2. Seguimos avanzando con 40 mililitros del ácido y bueno, tengo que hacer lo mismo. A ver, la reacción. Siempre tengo en el Erlenmeyer los 20 de la solución 0,4 molar y le agrego 40 de 0,2. 8 y 8, justo. Estequiométrico, se forma 8 de esto y no me queda nada. Entonces, ¿dónde estoy aquí? En el primer punto de equivalencia, en este caso iba la fórmula directa pK1 más pK2 sobre 2 y 8,35 es el pH. Si agrego más ácido clorhídrico, 60 mililitros, hago de nuevo la reacción, 20 de 0,4, en este caso 60 de 0,2. ¿Cuánto se forma del hidrógeno carbonato? 8. ¿Y cuánto queda de este? 4. O sea, me está quedando de sobra ácido que puede seguir reaccionando con los 8 del hidrógeno carbonato y formar ácido carbónico. ¿Cuánto? La mínima cantidad, 4. ¿Cuánto me quedan de esto? 4. ¿Qué se ha formado si tengo 4 del hidrógeno carbonato y 4 del ácido? Un buffer, en donde el pK que tengo que usar por las especies que quedan del buffer es pK1. Y acá directamente los milimoles que anulan esto no necesariamente se les va a anular, ¿no? Esto dependerá qué volumen y qué concentración tengo. Acá queda justo 6,40 el pH en este punto. Veamos qué pasa con los 80 mililitros. Hago el mismo cálculo, pero poniendo 80 acá, o sea 8 y 16. ¿Cuánto se forma del hidrógeno carbonato? La mínima cantidad y esto se acaba. Y si a este le quito 8, me quedan 8 y 8. Que siguen reaccionando, 8 y 8 justo, es una cantidad estequiométrica, se forma 8 del ácido y no me queda nada de las otras especies. Entonces aquí tengo el ácido débil, que estoy en el segundo punto de equivalencia. La fórmula para el pH en este segundo punto es esta, donde aquí va pK1 y esta es la concentración molar, o sea 8 dividido en el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? Los 20 que tenía más los 80 que agregué. Y fíjense cómo está ácido, bien ácido ya el pH. Ya estoy en el segundo punto de equivalencia. Si acá me da 9, tengo que decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? Probablemente he puesto mal la pK. Y finalmente, si le agrego 90 mililitros, hago la reacción, se forma 8, me quedan 10, sigo con lo mismo, estos dos siguen reaccionando, los 10 con el 8, 8, 10. ¿Cuánto se forma acá? 8, entonces me sobra aquí, me sobran 2. En este caso esto es lo que va a definir el pH, el exceso de ácido, como un ácido fuerte. 2 milimoles en el volumen total, que son los 110.
el logaritmo negativo de esto da un pH ácido 1,74. Así ustedes ven todos los puntos de la curva. Pero los ejercicios, ¿cómo les damos nosotros? No hacemos que sea tan largo. Directamente le ponemos, se mezclan 25, en este caso, por ejemplo, carbonato de potasio 0,1 normal con 50 de clorhídrico 0,05 normal, y tienen que calcular el pH. Así son los ejercicios. Entonces lo que tienen que hacer es la reacción para ubicarse. ¿En qué punto están? Entonces, como siempre, acá me han dado normalidades, paso a molaridad dividiendo en 2 y hago la reacción. 25 de una 0,05 molar reaccionan con 50 de 0,05 molar. Acuérdense, aquí M es igual a N. 1,25 y 2,5. Entonces se forma aquí la menor cantidad. Me quedan todavía 1,25 que siguen reaccionando y llego al segundo punto de equivalencia. Cuando ya tengan más cancha, se van a poder dar cuenta aquí nomás al inicio que tengo 1,25 de carbonato y justo el doble de ácido. O sea, son los 2 moles que necesito, el doble de moles en realidad. 1 mol por cada mol, 2 moles. Como es justo el doble, ahí yo ya podría haber dicho que estoy en el segundo punto de equivalencia. Entonces, aplico la fórmula, acaba concentración, o sea, 1,25 sobre el volumen total, 50 más 25. Y encuentro que es un pH de 4,10, es lógico para un segundo punto de equivalencia. Bueno, y como este ejercicio pueden tener 2 casos, por ejemplo, 2 puntos nada más, 2 puntos de la curva. Y el último ejemplo es el pH acá directamente de un bicarbonato de sodio o hidrógeno carbonato y me da la concentración. Va directo, el del primer punto de equivalencia, el 8,35 que ya hemos visto. Bueno, con esto terminamos lo que sería la curva del carbonato de sodio. En la próxima clase ustedes van a ver la curva para valorar el ácido fosfórico.